¿Por qué continuamos haciendo cosas que nos hacen daño? ¿O por qué repetimos el mismo trauma continuamente si es algo que es displacentero? El día de hoy vamos a hablar de una dualidad que tenemos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Nosotras somos las gestaltistas, yo soy Ale, Hola, yo soy Ceci. y nosotros acompañamos, somos psicoterapeutas gestalt, haciendo acompañamiento en terapia individual o en pareja en línea. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de justo de esta dualidad, ¿no? Ya les hemos comentado a lo largo de nuestros episodios lo que son las polaridades, ¿no? En gestalt. Y pues hoy toca este tema que es muy interesante. Al final, como hemos dicho, todas las dos son necesarias para la vida, ¿no? Una, por ejemplo, cuando nacemos, la dualidad de el tánatos o pulsión de muerte va a ser la que nos da esa fuerza para salir del vientre de mamá. Y la pulsión de vida o eros va a ser la que nos lleva a la autoconservación. Ujú. Ujú. Freud, el padre del psicoanálisis, habló de justo esta dualidad, de la pulsión de vida, poniéndolo como eros, y la pulsión de muerte como tánatos. Y ahorita les vamos a explicar qué significa cada una para que ustedes primero tengan un mapa un poco más claro de qué significa. Ujú. Así es. Empecemos con la de pulsión de vida, ¿no? Ya nos mencionabas que tiene mucho que ver con la autoconservación, o sea, con el hecho de vivir, de sobrevivir y de, sobre todo, satisfacer esas necesidades que son básicas para el ser humano, ¿no? Desde, obviamente hablamos de comida, ¿sabes? Todo lo que se puede ser lo más básico de nuestras necesidades, tenerlas cubiertas. Y esto también tiene que ver con que el ser humano busca una unión placentera con el mundo. ¿Cómo estoy en contacto de una manera placentera con todo lo que me rodea, con otras personas, mi acercamiento? Entonces, eso es lo que motiva al ser humano, ¿no? A mantenerse con vida prácticamente. Así es. Y bueno, ahora la pulsión de muerte. La pulsión de muerte se relaciona con el vacío que el niño puede sentir cuando mamá empieza a alejarse o cuando mamá no está. Entonces el niño lo percibe o la niña lo percibe como un abandono o un extravío angustioso, ¿no? Y esto le genera malestares y emociones que no son agradables. Y de esta forma, entonces, el niño va llevando a través de pulsión de muerte a la desintegración, ¿no? A no ser un ser, o sea, no ser. ¿Me Ujú. explico? Entonces, lo que hace el niño es buscar quitarse estas sensaciones negativas, pero lo hace como no sabe cómo hacerlo, lo hace a través de la pulsión de muerte. Ujú. Sí, porque al final esto tiene mucho que ver con un componente de ira reprimida. Entonces, estos impulsos que son agresivos, en realidad pareciera que están dirigidos hacia alguien más afuera, que puede ser una persona amada, pero parece muy difícil expresarlos. Entonces, lo que termina haciendo es volcando toda esa agresividad hacia sí mismo. Ujú. Y bueno, pues como decías, o sea, es un impulso inconsciente, no es desde la conciencia. Y como que busca calmar esas tensiones de su organismo. Ujú. Y bueno, pues como lo que decías, Ale, que esto en realidad nos acompaña desde el nacimiento y a lo largo de la vida, a todos. Claro, y es importante comentar que hay distintos, todos, absolutamente todos nacemos con estas dos pulsiones, ¿no? La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Ahora, estábamos platicando, Ceci y yo, pues que seguramente hay grados, por decirlo así, de pulsión de muerte. Y esto va a ser relacionado con cómo fue, como siempre lo hemos dicho, la historia de vida, Ujú. ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, alguien que sí vivió un abandono real, ¿no? Real de sus papás, como puede ser alguna persona que se dio en adopción,
¿no? O alguien que tuvo un abandono, este, pues Emocional. Ujú, emocional, como emocional o de pensamiento que no era real, sino solamente fue el alejamiento, ¿no? ujú. Sobre todo también de cuáles han sido, además, los recursos que la persona ha ido desarrollando a lo largo de su historia de vida después de este abandono, ¿no? Simbólico o real, esa era la palabra que quería, ¿no? De este abandono simbólico real. ¿Cuáles han sido sus recursos? No es lo mismo, pues también de pronto empezar una terapia pues más joven, ¿no? Que a lo mejor ya que tú, que volviste y volviste a caer ya adulto en las mismas situaciones y te diste cuenta que necesitabas una ayuda, ¿no? No, y hablabas también tú del resignificar, ¿no? O sea, que en algún Ujú. momento tú vas dándole una interpretación diferente a la historia que te contaron o que tú te has contado a ti. Entonces vas Exacto, como contándote las cosas de manera diferente cada vez, de acuerdo a eso, de si has pedido ayuda, si has estado con algún tipo de acompañamiento psicológico. exacto. Bueno, y todo este tema del pulsión de muerte también tiene que ver con experiencias no digeridas, ¿no? Entonces, son como, quedaron atrapadas situaciones en ciertos mandatos que ya les hemos hablado en otros episodios también de ese tema, ¿no? Cosas que fueron impuestas, puede ser por papá o mamá, y como que el niño, la niña no se pudo defender. Entonces se crea una dificultad en su estructura de la autoimagen. Todo este tema que estamos hablando tiene muchísimo que ver con la autoimagen, esa concepción de uno mismo, ¿no? Cómo te ves. Entonces, cuando se hace muy grande esta pulsión de muerte, es como si la persona se ve de manera distorsionada en un espejo, ¿no? Y por ahí Así. va. Y bueno, les vamos a contar ciertos comportamientos autodestructivos para que quede mucho más claro, ejemplificado de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, desafortunadamente se darán cuenta que es una gran cantidad de personas que están presentando ciertos comportamientos y también es cierto que a raíz de la pandemia hubo un mayor impacto en el deterioro de la salud mental y muchos de estos que vamos a mencionar incluso se han ido agravando, ¿no? Entonces, pues es importante hablar de esto porque parece que muchos están normalizados y la intención de hacer este episodio es justo que colectivamente tomemos conciencia de cómo el ser humano puede estarse haciendo daño a sí mismo, ¿no? De qué maneras, más allá de que esté socialmente aceptado, ¿no? Claro, Entonces, exacto. bueno, uno de ellos tiene que ver con las ideas negativas, todo esto que pues muchos de ustedes han escuchado, los pensamientos negativos, el estar dando. Ahora, no nada más es el pensamiento, sino cuando ya tiene un impacto en, por ejemplo, demeritar tus propios logros, ¿no? En estar enfocado solamente en lo que no tienes, incluso insultarse, ¿no? Decirse a sí mismo como, ay, es que hiciste esto porque es un tonto y de ahí para O arriba, ¿no? groserías O más groserías fuertes. más fuertes. Ojalá fuera solo eso, ¿no? Eh, Ajá. y terminan creándose esas que se conocen como profecías autocumplidas, en donde la persona se queda tan enfrascada con frases de no vas a poder, no eres capaz, no lo vas a lograr, que desafortunadamente se acaba convirtiendo en realidad, porque reforzó demasiado esas creencias sobre sí mismo, ¿no? Claro, y también, perdóname, también como cuando la persona como que se clava en todos estos pensamientos catastróficos, ¿no? Como en esta parte de no estar viviendo en el aquí y en el ahora, sino más bien estar pensando en el futuro, pero a través de solamente de pensamientos catastróficos de, ¿y si mañana no tengo esto? ¿Y si mañana pierdo mi trabajo? Porque, por justo lo que decías, ¿no? Porque no me siento capaz o simplemente porque creo que en la vida me va a ir mal, ¿no? Sí. Sí, y eso ya está generando en sí un daño, porque pues te estás ¿cómo podríamos? Taladrando la cabeza. Esa sería la representación de todo Sí, esto. sí. Luego, también otra sería la pasividad. Es cuando la persona deja de actuar ante una situación que le causa daño. Entonces, aunque sí está reconociendo algo negativo que está experimentando, no hace nada para detenerlo. Y esto puede ser un abuso o una agresión.
¿no? Entonces, Claro. justo ven que empezábamos con esa pregunta, ¿por qué si estoy en algo que me hace daño y no, pues no estoy haciendo nada? Cae en una actitud sumamente pasiva. Otro tiene que ver, otro tipo de comportamiento son los trastornos alimenticios. No vamos a entrar a detalle, sabemos que es un tema complejo, solamente queríamos como mencionar que cuando se presentan, pues obviamente tiene mucho que ver con esta autoagresión, ¿no? En donde hay muchas maneras, ¿no? Como el no comer, que claramente es una forma agresiva hacia sí mismo, en donde te estás haciendo daño, o en exceso, o todo lo que involucra en los trastornos, ¿no? El daño que se le hace al organismo. Entonces, pues ese es un comportamiento dañino, ¿no? Incluso sin irnos tan lejos como a un tema de trastorno, ¿no? También si lo bajamos un poco como pues a lo que tenemos más en la vida diaria es el que decidimos qué comer, ¿no? O sea, qué nos estamos metiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Sin preguntarnos si nos va a caer mal o no. Incluso sabemos que vamos a comer algo que nos va a caer mal, que me va a dar gastritis, que me va a dar colitis, y antes prefiero tomarme la pastilla mágica para no sentir que me cayó mal que decidir no comerlo, Claro, ¿no? sí. Eso también es una forma de autodestrucción. Ujú. Sí, porque incluso ahí sabes que te va a hacer daño ya antemano, ¿no? Y lo decides hacer aún así. Bueno, siguiendo con los comportamientos, también otra forma es creando conflictos innecesarios con personas que amas o cercanas, en donde esta persona se comporta de una manera muy agresiva, grosera, envidiosa o chismosa, pero ahí es un círculo un poco raro, ¿no? Porque hace todo esto y digamos agrede e insulta, pero después viene la autocompasión, porque cuando la otra persona le contesta, entonces ahí se comportan como víctimas, ¿no? Entonces, todo esto decimos, no es consciente claramente, ¿no? Pero termina distanciándose de muchas personas. Ujú. Bueno, la siguiente tiene que ver con la autolesión. Tal vez esta es una de las que pudiera resultar más evidentes, ¿no? O sea, una persona que se está ya lesionando físicamente, pues queda muy claro dónde está la agresión a sí mismo, se causan heridas, o no solo eso, también, por ejemplo, puede ser que se exponen a situaciones muy riesgosas, en donde terminan teniendo accidentes frecuentes. Aquí estamos hablando de personas, por ejemplo, que experimentan mucho los deportes extremos o temas de estar en motos a altas velocidades o manejar a altas velocidades, o sea, situaciones que los ponen continuamente en riesgo. Así es. Y bueno, otra más, una de las más comunes en este tema que les decía yo de lo, digamos, socialmente aceptado, pues bueno, puede ser ese abuso de sustancias que claramente lo que hacen es dañar al organismo, ¿no? Y no solo hablamos del alcohol, sino, bueno, también drogas, y Tabaco. también tabaco, que se... y más allá de otra cosa es eso, estamos hablando de donde sí se hace evidente que definitivamente va a haber un daño en mayor o menor grado, dependiendo del tipo de droga o de sustancia, etcétera, pero lentamente se está dañando el organismo, ¿no? Entonces, eh, Incluso hasta si no te quiere, si no queremos irnos a fármacos, porque puede decir la gente, "Ay, bueno, pues yo no, pues yo ni me drogo, ¿no? Pero a veces hasta el azúcar, ¿no? El azúcar también, también causa una adicción. El juego, ¿no? El estar apostando también es una adicción y son eh, situaciones que muy lentamente nos van destruyendo, pero que pareciera sutiles porque no se siente luego, luego, claro, ¿no? hasta el pan, Hasta el pan, desafortunadamente. tristemente también. Bueno. Y otro tiene que ver con una negligencia física y mental. Entonces, esto quiere decir que la persona ya se percató de que se está haciendo daño, pero viene un olvido generalizado del cuerpo, en donde ya no hay Ujú. ninguna práctica física. Y esto va acompañado no solo con no hacer, sino también con tener una opinión negativa sobre su propio cuerpo y deja de haber cierto arreglo o higiene,
¿no? Pero todo esto obviamente va ligado a lo que les decíamos del poco aprecio hacia sí mismo. Y la Ujú. negligencia viene como, o por ejemplo, cuando si la persona tiene insomnio y en sí no hace algo para arreglarlo, ¿no? Para tomar alguna medida, sino que se habitúa a vivir de esa manera y es lógico que el desgaste en el cuerpo pues va a ser muy evidente, ¿no? Claro, y aquí entran muchos trastornos, ¿no? Uno de ellos y en donde se ve como que es más evidente, ¿no? Ver la pulsión de muerte es justo el trastorno límite de la personalidad o el borderline, ¿no? Que se pone en situaciones de mucho riesgo, Ujú, ¿no? Y aquí justo es donde se puede ver más, eh, pues más evidente, sobre todo. ujú. Sí, a lo Ujú. mejor ya más adelante hablaremos un poco más sobre eso. Ujú. Y bueno, el último punto a tocar sería el saboteo a las relaciones, ¿no? Porque cuando esta persona se siente amada, hace lo posible por acabar con eso y se vuelven como muy caprichosos, exigentes y lo que hacen es que cortan sus vínculos afectivos con los demás, terminan aislándose muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ese alejamiento de lo social lo, es como que se autoaísla, ¿no? Ujú. Porque no es que la sociedad o en sí las personas que lo aman lo releguen, sino que él mismo se pone en esa situación. Y Claro. ujú, Y es que al final, bueno, la pulsión de muerte es una fuerza que finalmente nos va a llevar a lo que es irremediable, ¿no? Al objetivo, que es la muerte, ¿no? Pero aquí lo importante es ver que hay diferentes formas de morir, ¿no? Que son justo, como decías, estos comportamientos. Y a veces la forma de morir es como ser muertos vivientes, ¿no? Que está muy relacionado con este que dices que se aísla, que puede ser como, pues vivo, pero sin un motivo, ¿no? Sin un motivo real de vida, sin un sentido que me haga, pues, disfrutarla, que me haga vivir, ¿no? Como si fuera una existencia vacía, ujú, ¿no? Y también es una forma de muerte, ¿no? sí. Sí, bueno, y se nos pasó uno también que es importante, que hace también evidente este tema, que son las guerras. ¿No? Claro. Las guerras en el mundo habla mucho del ser humano en cuanto a su pulsión de muerte, ¿no? Y Ujú. porque pues realmente todos pierden, o sea, todas los civiles, el dinero, todo lo involucrado alrededor, pues es como, y viene mucho de este tema, Mucha destrucción. mucha destrucción. Ujú. Sí. Y Bueno, bueno, son los comportamientos, ¿verdad, sí, Ceci? sí, sí, Ok, ahora les voy a hablar que también la posición de muerte no es tan mala. También tiene hemos pintado hasta ahora. su lado positivo, ¿no? Tiene su lado positivo y su razón de por qué existe en nosotros también. Y es que, a pesar de que nos puede llevar a la autodestrucción, también ante la autodestrucción puede venir pues un aprendizaje. En esa autodestrucción llega un vacío, ¿no? Ujú. Un vacío que aquí pues hacemos un pequeño, este, em, ahí se me fue la palabra. Bueno, del episodio que hablamos más Ah, del bien, vacío comercial, fértil. era un comercial, perdón, del video que hablamos sobre el vacío fértil, ¿no? Justo cuando llega ese vacío, también la pulsión de muerte puede ser esa fuerza que nos hace salir, o sea, tenemos justo en ese vacío dos opciones. O Ujú. me quedo ahí y sigo en la pulsión de muerte, Autodestrucción. en la autodestrucción, o esa fuerza me lleva a resignificar todas las situaciones, a aprender de esa crisis en la que me encuentro, de esa situación en la que estoy, y poder enfrentar las adversidades, ¿no? Donde justo está la resiliencia. Otro episodio que también hablamos de esto. Entonces, tiene su parte muy positiva también en cuanto al reposo, ¿no? El reposo es como una muerte chiquita,
pero todos lo necesitamos, es necesario el reposo para la supervivencia, ¿no? Y también nos ayuda, perdón, en su parte positiva, a luchar y defendernos, ¿no? A poner límites. Nos ayuda a diferenciarnos también del otro, identificarnos y también ser auténticos. Entonces, si te fijas, como todo tiene su parte sombra, pero también su parte luz, ¿no? Ujú, así es. Bueno, pues aquí para ir concluyendo con este tema, lo que me gustaría a mí dejarles es que lo que necesita la pulsión de muerte para no autodestruirse es justo algo muy bello que tiene que ver con amar a alguien o algo. O sea, la respuesta para esto que nos cuenta sale de cómo poder salir de eso, tiene mucho que ver con amar a alguien o El amor. el amor. Ujú. Ujú, así Me es. gustaría aquí decir una frase de Mario Benedetti, ¿no? Dice, después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Me encantó. Es muy bonita, me gusta. Bueno, pues con esto vamos a cerrar este episodio. Sabemos que no es un tema tan fácil de digerir. Si quieres, puedes volver a ver el video y si no, también dejarnos tus dudas, comentarios en este video. Muchas gracias por vernos. Lo puedes compartir con alguien que sepas que está atravesando alguna dificultad y que le pueda ayudar. Te agradecemos si nos sigues en nuestras redes sociales como las gestaltistas y pues la próxima semana tendremos un nuevo video para usted. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bye. Bye.